La semana pasada nuestro pastor arrancó con la serie Dios provee. Hoy vamos a compartir el tema Dios provee esperanza. Y vamos a basarnos en el capítulo 29 del libro de Jeremías, versículos del 1 al 14, para que si usted lo tiene a bien, tiene su Biblia allí, por favor lo busque y lea conmigo. Jeremías 29. El versículo 1 dice: esa es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos y a sus hijas, para que ellos a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de sus sueños, de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar al cual los deporté, afirma el Señor. Jeremías, el profeta Jeremías, escribe al pueblo de Judá que se encuentra exiliado, desterrado, arrancado de su tierra. Y quizá la primera pregunta que surge acá es: ¿qué es un exilio? ¿Qué es estar exiliado? Nosotros vivimos en un país tan lindo y tan bendecido que muchos no hemos experimentado lo que es un exilio. No sabemos, tal vez conocemos el término, tal vez lo hemos escuchado, pero definitivamente no lo hemos vivido, diría más bien no lo hemos sufrido. El ser exiliado se podría dar de dos formas. Una, un exilio voluntario, que es cuando la persona deja su país en busca de nuevos horizontes, en busca de oportunidades. Quiere salir, quiere buscar, quizá un nuevo lugar, una mejor calidad de vida. El exilio también puede ser forzado, puede ser obligado, y este definitivamente no es nada grato. Ser exiliado, como decía, es ser arrancado de su tierra, del lugar donde usted creció,
donde usted se siente natural, donde usted tiene su familia, donde tiene su casa, donde ha hecho su vida, donde están sus amigos. Y quizá por razones políticas, económicas, religiosas, de pensamiento, a la persona no le queda otra oportunidad más que huir, salir corriendo. Y muchas veces esto implica salir corriendo apenas con lo que pudo agarrar. Es como que usted esté tranquilo hoy en su casa y mañana lo lleven y lo metan a vivir con otra familia que usted no conoce. A la fuerza, obligado. A compartir la misma casa, el mismo baño. A ver dónde pone sus cosas. Obligado, en contra de su voluntad. Para las personas que han tenido quizá la oportunidad de viajar por turismo, de conocer otros lugares, se han dado cuenta que el ser extranjero no es exactamente la gran cosa. Un extranjero, una persona fuera de su país, casi siempre es vulnerable, se ve expuesto a las costumbres y a las personas de ese país extraño. Vulnerable en el sentido de que los locales, dependiendo de la intención de ellos, podrían incluso aprovecharse del extranjero. Porque no conoce la tierra, porque no conoce el lugar, porque no sabe bien dónde está. Muchas veces son víctimas del AMPA local. Algunos afirman que no tendrían ningún problema con irse a vivir a otro lugar, a buscar esos nuevos horizontes, esas oportunidades. Pero yo creo que quizá ese pensamiento cambie si las circunstancias cambian. Yo sé que en este país viven personas extranjeras y gracias a Dios porque Dios les ha suplido para que se mantengan acá. Pero si las condiciones cambiaran, si dejara de haber trabajo, si dejara de haber casas, si dejara de haber servicios, muy probablemente la gente ya no quisiera estar acá. Si las condiciones cambian, quizá uno piense, quizás sea mejor que yo regrese a casa. Y conocemos casos y conocemos historias que se han dado en ese sentido. Conozco dos casos de dos personas que me he encontrado en nuestro país. Uno de ellos me dijo, yo en mi país tenía mi casa de 2 plantas, tenía mi carro, mi esposa tenía su carro, vivíamos bien, tenía trabajo, tenía un trabajo con una buena compañía, pero un día me pasó algo que cambió mi vida. Me secuestraron, me tuvieron retenido 3 días. Y después de que me soltaron, lo primero que hice fue ver cómo huir de allí. Me dice, en mi país ya no se puede vivir. No vaya, no se arriesgue. Allí mismo en el aeropuerto lo pueden esperar y cuando le ven la cara de extranjero, lo podrían llevar a guardar, por decirlo de alguna forma, contra su voluntad. Es triste que una persona tenga que dejar su casa, su país, su tierra, por sentirse perseguido, por tener temor. El segundo caso fue de una señora que llegó precisamente a nuestra casa, aquí a Vida Abundante del Sur. Omito su nombre, creo que no es necesario, pero cuando la conocimos ella me decía, yo vengo de tal país, y viera qué triste estoy. Estoy triste porque tuve que dejar no solo mi casa y mi familia, sino que tuve que dejar mi iglesia, tuve que dejar a mi pastor, tuve que dejar a mis hermanos, a mi congregación. Ella me dijo que tenía muchos años de estar en la misma iglesia, no recuerdo si eran 40 o 50 años en la misma iglesia. Y dice, qué dolor siento. Salí de mi casa y ¿sabe qué? Solo pude tomar algo que me dio mi hermano. Y con eso me estoy sosteniendo. Lo estoy estirando al máximo, pero se me va a acabar. Yo en mi tierra tenía cómo sostenerme, pero no pude sacar nada. La última vez que la vi por acá, su cara con mucha alegría me decía, hermano, le tengo que contar algo.
Me voy para mi país, ya tengo el tiquete de regreso. Mi hermano dice que puedo volver, que ellos me van a ayudar. Y esa cara de felicidad no se me olvida. Porque repito, quizá no hemos sufrido lo que es un exilio, pero definitivamente no es algo grato. Yo no podría decir que he sufrido un exilio. La experiencia más cercana, y no le llamaría siquiera así, fue cuando por razones de estudio salí de nuestro país por 6 años y medio. Estuve fuera estudiando. A mitad del periodo quise volver a mi tierra, a visitar a mi gente, a ver, pero no pude. Quería regresar, pero no pude. Cuando nosotros llegamos a este país, que por cierto nos recibieron muy bien, no tengo queja, éramos vistos casi como celebridades. La gente decía, llegaron extranjeros, vamos a conocerlos, vamos a ver cómo se visten, cómo son. Sabían que éramos diferentes, un color diferente, un idioma diferente. Qué interesante es encontrarnos con ellos porque les hablamos y no nos entienden, decían. Nos invitaban a sus casas. Aunque ustedes no lo crean, pensaban que yo era Brad Pitt, pero yo les quería convencer que no era Brad Pitt. Véanme bien, les decía, no soy una celebridad. Pero fue pasando el tiempo y las cosas empezaron a cambiar. Dejamos de ser aquel atractivo, dejamos de ser el juguete nuevo y empezamos a ser una carga. La situación económica del país empezó a cambiar y a nosotros como estudiantes nos daban ciertos privilegios. Cuando al extranjero le dan ciertos privilegios sobre los locales, eso molesta. Cuando, por citar un ejemplo, usted va al seguro y tiene que hacer una tremenda fila y no lo atienden, pero se da cuenta que un extranjero lo pasan directo y que no paga, usted dice, pues nosotros empezamos a ser una carga, ya no éramos tan queridos. Ya no éramos tan queridos. Y de esta experiencia yo aprendí por lo menos 2 cosas. En aquel tiempo, siendo estudiante, vivíamos con una beca y mis papás hacían un esfuerzo para ayudarnos. Pero me di cuenta de que ser extranjero, de que estar en tierra extraña, hoy nosotros entendemos que Dios es nuestro suplidor y que dependemos solo de Él, pero estar fuera, sin plata, con su gente, con su familia, tal vez alguien me ayude, tal vez alguien se compadezca de usted, pero un extranjero, y pensamos primero ayudar a los nuestros que a los extranjeros. La situación cambia. Estar fuera sin dinero es terrible. Si estarlo dentro ya es difícil, fuera es terrible. Y la segunda cosa que aprendí de esta experiencia es que, como decía mi hija cuando estaba pequeña, mi hija mayor, cuando nosotros nos íbamos de paseo y nos quedábamos 1 noche, 2 noches en algún lugar, ella se extrañaba del lugar y no le gustaba y lloraba y decía, yo quiero casita mía, decía ella. No le gustaba estar en otro lugar, ella quería en su casa. Yo aprendí de esta experiencia que es mejor en cachita mía, es mejor en su tierra. Estar exiliado no es la gran cosa. Estar en un país extranjero definitivamente no es la gran cosa. Y el exilio del que se nos habla en el capítulo 29 de Jeremías cuenta con un ingrediente diferente. ¿Sabe qué? No eran 2 o 3 personas las que estaban exiliadas. No eran 2 o 3 personas las que fueron arrancadas de su tierra. Era toda una nación. Judá fue sacada de Jerusalén y llevada a Babilonia. Por Nabucodonosor, en cautiverio, fueron llevados presos. Tal vez para que lo entendamos es como que si llegara un montón de gente, no citemos el país, de cualquier país, y de repente se metan a vivir en su barrio y no tienen casas.
Y no tienen dónde vivir y empiezan a vivir en las calles, se empiezan a apostar fuera, ahí en la acera de su casa, donde usted abre el portón y ahí encuentra gente. No los veían como celebridades, no los aplaudían, no los querían. Y entonces esto me lleva a preguntarme, ¿y por qué habrá sido que se deportó a todo un pueblo? ¿Por qué habrá sido que se arrancó a toda la nación de Judá del pueblo? ¿Por qué lo sacaron a todo de Jerusalén? Y si estudiamos el libro de Jeremías, empezando incluso por el capítulo 1, nos damos cuenta del porqué de las cosas. Dios venía sumamente molesto, pero muy molesto con el pueblo de Judá. Muy molesto, enojado. ¿Cuáles eran las razones? Dios enojado, sí. Y las razones se interlazan entre sí. Las razones eran estas. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Le dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito. Yo puedo vivir a mi manera. Yo puedo tomar mis decisiones. Le había dado la espalda a Dios, lo había traicionado, lo había abandonado. Ya Dios había dejado de ser importante para ellos. Y mezclado en esto, el pueblo de Judá se había entregado a los dioses ajenos, a los dioses con minúscula. Se había entregado a dioses ajenos. Y cuando nosotros pensamos en dioses ajenos, en ídolos, casi siempre lo que nos viene a la mente son las figuritas estas hechas de piedra, de madera, de plástico, aquellos que les ponen alitas y cosas así. Pensamos que la gente que sigue a estas figuras son los únicos que tienen ídolos y dioses ajenos. Pero no se limita a eso. Usted mismo se puede convertir en un Dios ajeno si usted empieza a ser para usted mismo más importante que Dios. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios se convierte en un Dios ajeno. Si le damos la espalda, si lo traicionamos, Dios se molesta. Quiero leer para ustedes Jeremías capítulo 6, versículo 10, donde me habla de lo que sale del corazón de Dios respecto al pueblo. Y dice, ¿a quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor les ofende. Detestan escucharla. Y aquí quiero hacer una pausa y quisiera preguntarles, ¿no les parece a ustedes esto algo conocido? Que la gente no quiera escuchar a Dios, que cada uno quiera seguir su propia concepción de cómo son las cosas. ¿No le suena a usted parecido a nuestro tiempo el hecho de que la gente diga, yo sé cómo hacer las cosas, ¿por qué le tengo que preguntar a Dios? Que algunos incluso detesten escuchar la palabra de Dios, porque algunos lo hacen. En repetidas veces Dios viene hablándole al pueblo de Judá y viene advirtiéndoles, estoy molesto, estoy enojado, no hagan eso, no me gusta. No se den a los dioses ajenos. Y en tantas veces también Dios viene diciéndoles cómo los puede perdonar si tan solo se arrepienten. Pero el arrepentimiento no se da. No hay un cambio en el pueblo. Siguen en lo mismo. Y llevan a Dios al extremo. Dios solo quiere darles una oportunidad. Dios solo quiere darnos una oportunidad. Dios solo quiere darnos esperanza. A menos de que usted sea una celebridad e incluso en un caso como ese, yo no creo que sea grato estar
en tierra extraña para siempre. Yo creo que siempre cuando uno sale del país, y conozco varios casos de personas que han vivido fuera, terminan deseando volver acá, volver a echar raíces en su tierra. A veces nos ilusiona la idea de viajar, pero hay que viajar para darse cuenta de lo que tenemos y de apreciar lo que Dios nos ha dado. Repito, el caso de Judá se trató de un exilio forzado, obligado. Pero hay un detalle interesante que encontré en el capítulo 25 de Jeremías. Antes voy a leer parte del primer versículo del capítulo 29 que acabamos de leer, donde dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas. Ese es Jeremías 29:1, que ya lo habíamos leído. Dice: y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén. ¿Quién desterró al pueblo? Nabucodonosor. Nabucodonosor podría ser visto quizá como el inquisidor del pueblo de Judá. Él fue el que invadió Jerusalén, fue el que tomó al pueblo, fue el que lo llevó cautivo, preso, y lo llevó a Babilonia. Quizás si lo contextualizamos a nuestro tiempo podríamos decir que podría parecerse a un Adolfo Hitler de la Segunda Guerra Mundial, que persiguió y mató a los judíos. El punto interesante que les mencionaba está en Jeremías 25, versículos 8 y 9. Y quiero por favor que le ponga atención, porque pensamos que un exilio puede ser solo literal, pero un exilio no necesariamente es literal. Pueden haber situaciones en nuestra vida que nos exilien y que nos causen dolor. Una relación rota, una familia disuelta, el abandono de un hijo, la huida de una pareja, una traición que nos causen dolor. Jeremías 25, 8 y 9 dice: por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Leí el versículo a propósito en forma rápida. No sé si usted captó el detalle. Porque a veces pasa que cuando pasamos leyendo, pasamos cosas por encima. Pero hay un detalle allí. Dios dice: y haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, mi siervo. Es decir, el inquisidor, la persona que invade Jerusalén y toma al pueblo de Dios cautivo, Dios lo llama su siervo. Está al servicio de Dios. El mensaje de esperanza es que, hermanos, no importa qué situación estemos nosotros pasando y cuánto estemos sufriendo, qué pueda estar provocando ese sufrimiento, Dios tiene control. Dios lo sabe. A Dios no se le escapa. Nabucodonosor no fue una casualidad, ni tampoco su situación o la mía, sino que Dios se vale de situaciones para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos su gracia, su paciencia, su misericordia. El exilio es una situación que puede provocar sentimientos, que puede provocar dolor.
situaciones, puede provocar incertidumbre definitivamente. Usted es sacado de su casa, es llevado por la fuerza y no sabe a dónde va, dónde se va a quedar. Si incluso usted planea unas vacaciones, usted planea dónde se va a quedar, qué va a llevar de comer, si va a estar en la casa de un familiar o en un hotel. Pero usted no se va de vacaciones sin saber dónde va, sin saber si tiene dinero para la gasolina o no, si irá en bus o no. Entonces un exilio provoca incertidumbre, pero un exilio de sentimientos provoca soledad, tristeza, provoca angustia, desesperación, temores, complejos, mucho dolor. Quizá usted no haya sido arrancado de su país, pero quizá ha sido arrancado de alguna situación en la que usted se sentía seguro. Fue desterrado de una situación de su vida que hoy le duele. Sumémosle que en aquel tiempo los profetas que decían ser de Dios decían mentiras de parte de Dios. Dios dice, no les crean, yo no los he enviado. Ese no es mi mensaje. Hoy quizá escuchemos personas que dicen también hablar de Dios, cosas que Dios no ha dicho. Y dice el Señor para tu vida, bla, 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 bla. Y crea incertidumbre, una expectativa. ¿Habrá dicho Dios eso para mí? Y Dios a aquellos les dijo, no les crean, no han hablado de parte mía. Aunque la carta que leímos en el libro de Jeremías definitivamente está dirigida al pueblo de Judá, nosotros los creyentes sabemos que la Biblia no se restringe a un cierto espacio de tiempo. Fue escrita para que ellos, pero para que nosotros también aprendiéramos. Fue escrita porque es un mensaje de esperanza para toda aquella persona que se sienta solo, que se sienta dolido hoy, que se sienta traicionado hoy, que se sienta que lo arrancaron de su área de seguridad, de comodidad, igual que sucedió con el pueblo de Judá. La sociedad hoy, hermanos, se encuentra en decadencia. Nuestra sociedad, en lo que nosotros habitamos, nuestro país se encuentra en decadencia. En decadencia significa en pique, va hacia abajo, se corrompe. La nación, el pueblo se ha sectorizado, se ha dividido, no solo por razones políticas, económicas, sino por razones de fe, en lo que creemos y en lo que no creemos. Si anteriormente creer en Dios era una señal de moral, cuando decían, oh mira, aquella gente va a la iglesia, deberíamos pedirle consejo a ellos porque son gente muy recta. Ahora más bien pareciera que los que venimos a la iglesia y los que creemos en Dios somos inmorales a los ojos de aquellas personas que piensan diferente. Tratan de convertir al Dios del cielo, un Dios con mayúscula, al único y verdadero Dios, en un Dios con minúscula, que se acomode a lo que ellos piensan. Disminuyen a Dios. Y a este punto de la historia, a este punto de nuestra historia, yo creo que nos parecemos mucho a los tiempos de Jeremías. Y lo digo por tres cosas. La primera es porque nos hemos vuelto, o nuestra sociedad se ha vuelto, en una sociedad que le da la espalda a Dios. No quiere escuchar. Si en algún momento hubo un verdadero primer amor con Dios, muchos lo han dejado. Se han vuelto. Dios no ocupa el primer lugar. Y esto puede sonar muy trillado, hermanos, puede ser que suene muy trillado, pero es que es cierto. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a nuestros dispositivos electrónicos, a las redes sociales?
Si nosotros sumáramos el tiempo en que se bajan videos, se suben videos, se bajan fotos, se publican cosas, perdón que lo diga, si tomáramos el tiempo en que se leen chismes, si sumáramos todo eso y lo comparamos con el tiempo que pasamos con Dios, nos daríamos cuenta de que hay un gran desbalance en la mayoría de los casos. Quizá alguien pueda levantar la mano y decir, no, yo no hago eso. Vea, ni siquiera tengo teléfono. Tal vez sí, y yo se lo creo. Pero hay muchos casos en que se le ha dado la espalda a Dios. No se quiere tener un tiempo con Dios, no es una preocupación. Le hemos dado la espalda a Dios. La segunda razón es porque la sociedad se ha dado a los dioses ajenos, al humanismo, al materialismo, al yo. Todas esas cosas se han vuelto más importantes que Dios. El egoísmo, el dinero. Y en tercer lugar, porque no podemos descartar que en nuestros tiempos también, como lo he dicho ya un par de veces, hay gente que se llama profetas de Dios y que dicen cosas que Dios no ha dicho, creando confusión en el pueblo. Hoy podríamos decir que el pueblo cristiano, nosotros, el pueblo cristiano verdadero, sufre un exilio espiritual. Porque estamos en medio de una sociedad donde una minoría alza la voz al tamaño de una mayoría. Y pareciera, solo pareciera, que a algunos de nosotros como que nos da miedo, nos asusta, nos acorralan, nos destierran, nos exilian, nos hacen callar. Hablando de un exilio espiritual, del capítulo 29 de Jeremías podríamos sacar tres cosas, tres enseñanzas, tres puntos de los que vamos a aprender. Al entrar les entregaron un papelito, un bosquejo. Vamos a hablar del primer punto. El primer punto dice, del versículo 5 del libro de Jeremías: construyan casas y habítenlas. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de ellos. Pues si nosotros eso lo traemos a nuestro tiempo, lo podríamos ver de esta forma. Hagan iglesia, aun cuando están siendo exiliados espiritualmente, perseguidos, acorralados, hagan iglesia y no dejen de congregarse. ¿Pero qué es hacer iglesia? Hacer iglesia no es solamente construir templos, porque construir templos es solo un sentido de la palabra iglesia. Hacer iglesia es crecer en el amor entre hermanos, en las relaciones. No es solo cumplir con un horario y decir, bueno, yo asisto el domingo a las 10 de la mañana y ya cumplí. Yo quiero pedirle que por favor vuelva a ver a la persona que usted tiene al lado. Tal vez le sea conocida, tal vez no, pero vuélvala a ver por favor, de verdad. ¿Qué tal si le dice hola? ¿Qué tal si le dice hola? ¿Qué tal si le mete así un codazo y le dice, hola, ¿cómo estás? Esa persona que está a su lado, tal vez sea un familiar, tal vez sea un conocido, tal vez sea un amigo o una amiga, pero sabe que esa persona es un hijo de Dios igual que usted, es su hermano en Cristo. Es su hermano en Cristo. Es la persona que lo debe acuerpar. Nosotros nos tenemos que acuerpar como iglesia. Debemos hacer iglesia. Cuando estamos solos, heridos, cuando estamos lastimados, este debería ser el lugar donde nosotros encontramos apoyo, refugio. Cuando tenemos dolor, debería ser este lugar, y la persona que está a su derecha, a su izquierda, delante o detrás suyo, debería ser la persona que le dé esa confianza de poder sanar heridas. Debería ser así. Eso es hacer iglesia. No es pelear, no dar gritos, no gritar improperios. Es dar un testimonio verdadero de que somos hijos de Dios, de que somos una familia. Eso es hacer iglesia.
La imagen de la iglesia se ha visto deteriorada en los últimos tiempos. Se ha visto sufrida. Pero nosotros somos llamados a plantar nuevos huertos con una semilla santa, una semilla diferente. Hacer iglesia no es solo venir y asistir, es hacer las cosas diferentes, es escuchar la palabra de Dios y esperar que esa semilla santa produzca un fruto. Congregarse juega un papel muy importante en la vida de un cristiano verdadero. Al congregarse creamos relaciones, contacto. No es solo un acto religioso, no es un acto religioso. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Porque basados en la palabra es que nosotros aprendemos. Hebreos 10, versículo 24 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congregarnos, hermanos, es la oportunidad que tenemos de venir y adorar a Dios como pueblo. Es la oportunidad que tenemos de venir y alabar a Dios como pueblo, de estar juntos como hermanos, de vernos como lo que deberíamos ser, como lo que somos, como una familia, no como extraños. Nos volvemos a veces muy impersonales y entonces entramos, como decían por allá, como el hermanito incógnito, que entra, se sienta en su silla, que nadie lo vea, no ve a nadie, no saluda a nadie, termina el culto y se va. Eso no es relación. ¿Por qué pasar ese momento de saludarnos, de darnos la mano, de darnos un abrazo, de vernos como estima? Somos hijos de Dios, somos un pueblo escogido. Congregarse debe ser aprovechado para tener contacto con el resto del pueblo de Cristo, fortalecernos, aún en medio de la persecución, en medio del dolor. Debemos desarrollar el amor unos por otros, con relaciones sanas, correctas, buscando el bienestar de los otros, estimulándonos al amor, como dice la palabra. Esto muestra nuestra confianza en el cielo. Ahora, lastimosamente hay que decirlo, pero la oferta religiosa, y le pongo comillas a la palabra religiosa, a veces es tan amplia, a veces es tan vasta, que algunos tienen problemas con comprometerse con una congregación, con congregarse. Hoy pruebo aquí, a ver si me gusta. Mañana voy para allá, a ver si me gusta. Y el otro día voy para acá, a ver si me gusta. Y me quedo en el lugar donde tal vez no se metan tanto conmigo, donde no me pidan mucho, donde no sean muy estrictos, donde no hablen de ese Dios de la Biblia, que a pesar de que es amor y misericordia, pone sus reglas. La tecnología nos ha ganado una mala pasada, creo yo, es mi opinión. Porque es una ventaja así que las enseñanzas, que los servicios puedan ser transmitidos por internet. Pero la persona cae en un error cuando dice: ¡qué pereza! Hoy no voy a la iglesia, hoy me quedo viendo el culto por internet. Voy a aprovechar. ¿Hay un problema que usted se levante tarde y se quede en pijamas? No, no es un problema. ¿Hay un problema en que usted desayune más tarde? No es un problema. Es un problema que usted no crea que congregarse es importante. La transmisión
el servicio por internet es para aquellas personas que están lejos, que están en el exterior, que no pueden congregarse. Para el que está enfermo, tal vez en un hospital, que no puede salir. Pero usted y yo que tenemos los medios para hacerlo, no podemos rendirnos a la pereza y dejar de ver a nuestros hermanos en Cristo. Repito, darles un abrazo, tomarnos un café, comernos algo juntos, compartir. Congregarse es importante. Todos necesitamos vacaciones. Sí, todos necesitamos vacaciones. Pero sucede que a veces mis vacaciones coinciden con el tiempo de Dios. No coinciden con mi tiempo de trabajo, pero sí con el tiempo de Dios. Alguien me decía, es que yo no puedo tomar vacaciones de lunes a viernes. No me dejan, mi jefe no me deja, me decía esa persona. Y digo yo, qué curioso. Y el jefe del cielo, el Dios del cielo, se tiene que aguantar de que usted tome vacaciones el fin de semana y que deje de congregarse. ¿Eso sí se vale? Pero seamos sinceros, si nos vamos de vacaciones y dejamos de congregarnos y de servir a Dios y algo pasa durante el periodo de vacaciones, ¿a quién llamamos? ¿Al jefe de la tierra? ¿O lo primero que decimos es, Señor, ayúdame? Tenemos que revisar nuestras actitudes. Vayamos al punto 2. Dice el versículo 6 del capítulo 29. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y a sus hijas, para que ellos a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Esto también nos atañe a nosotros en nuestro tiempo, es algo literal. La indicación de Dios para el pueblo es que se reproduzcan, que se multipliquen, que no disminuyan. El fin de semana pasado nuestro pastor presentaba a algunos niños acá en la iglesia y él decía, esta es una forma también de evangelizar, es una forma también de crecer. Y lo decía también, aunque es un poco lenta. Si nosotros empezamos a crecer como congregación, como hermanos, solo a punto de los hijos que tengamos, de verdad iríamos muy lento. Hay mucha gente que salvar, hay mucho que hacer. Debemos recordar lo que nos dice Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20, que debemos ir por las naciones, que debemos predicar, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es algo que no podemos dejar de hacer, aun cuando nos persigan, aun cuando estemos en una situación de dolor, aun cuando tengamos problemas. No podemos dejar de cumplir con la función que Dios nos dio, hacer discípulos. Debemos crecer, no disminuir. No es que la gente se salga de la congregación porque de repente absorbió parte de lo que la sociedad le quiere meter y dice, no, es que yo me voy porque ya yo no pienso como ustedes. Ya yo no pienso como ese Dios que algunos incluso han llamado intolerante. No se trata de eso. ¿O es que hemos perdido la esperanza que nos da aquel hecho que se relata en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 10, cuando dice que dos varones vestidos de blanco se pusieron al lado de los galileos y les dijeron, ¿por qué se asombran? Ese mismo Jesús que es llevado ahora va a regresar de la misma forma. Tenemos una tarea, tenemos que multiplicarnos, que crecer, porque esperamos al Dios del cielo, esperamos el retorno de Cristo. Hoy celebramos la cena recordando que Él murió por nosotros y que va a regresar. Tenemos que multiplicarnos, hay mucha gente que salvar, hay mucho que hacer. Dios nos provee de esperanza de muchas formas en la Biblia. Hay un versículo, hay una cita que, si se puede decir, si no estoy cometiendo un error, es mi cita favorita. La Biblia tiene montones de citas lindísimas y muy buenas, pero esta para mí es algo especial. En el libro de Juan, capítulo 14,
versículos del 1 al 3, Jesús dice, y seguro que usted lo ha escuchado, confíen en Dios, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya yo se los hubiera dicho. Me voy a prepararles vivienda. Y luego regresaré y los tomaré a ustedes para que estén conmigo. Eso es esperanza. Eso es emocionante. Eso lo tenemos que creer en medio de cualquier situación. No importa cuál sea, no importa cuál sea su Nabucodonosor, que lo esté haciendo sufrir hoy a usted. Si usted se siente solo, exiliado por un problema de una relación, usted recuerde que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Eso así es, yo no los voy a engañar y voy a regresar para llevarlos conmigo. ¿No es acaso emocionante? Es la esperanza que Él nos da. Aunque nos sintamos perseguidos, acorralados en medio de una sociedad que ahora nos llama retrógradas, intolerantes, anticuados, dinosaurios, en medio de todo eso, Dios nos da esperanza. Versículo 7, el punto 3, versículo 7 del capítulo 29 de Jeremías. El punto 3 del bosquejo que usted tiene allí. Dice, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El bienestar de nosotros depende del bienestar de esta ciudad, depende del lugar donde nosotros vivimos. Como decía antes, siempre que habiten dos naciones en una misma tierra pueden darse roces, pueden darse dificultades. Siempre que habiten dos familias o tres familias en una misma casa, puede ser que se den roces, dificultades. Algunos verán a los otros como por encima del hombro, puede ser. Pero es una situación difícil. Habrá una mayoría y una minoría. Aún así, nosotros debemos orar por el bienestar de la ciudad. Debemos buscar el bienestar económico, político, social, el bienestar de fe, porque el bienestar del lugar donde estamos nuestro bienestar dependerá del bienestar del lugar donde estemos. No podemos dejarnos ganar ni por la pereza, ni por la tristeza. Debemos hacer nuestra tarea, orar porque haya un convencimiento de Dios, porque haya arrepentimiento, porque ellos conozcan y tengan temor de Dios. No podemos dejar de hacerlo, es necesario para nuestro bienestar. La Biblia nos motiva a orar por las personas que están en eminencia, por las autoridades, a ser obedientes. Porque el bienestar nuestro depende del bienestar de la ciudad en que estamos. No podemos bajar las manos. Para ir terminando, dejemos, hermanos, que Dios nos provea de esperanza. ¿En qué área se siente usted desterrado? ¿En qué área se siente usted solo? ¿Qué lo ha estado deprimiendo? ¿Qué lo ha estado haciendo sufrir? ¿Qué lo tiene fuera de sí? ¿Qué lo tiene triste? ¿Habrá un Nabucodonosor por allí que le esté oprimiendo? En el sentido figurado lo digo. Pues recuerde, incluso Nabucodonosor fue un instrumento del que Dios se valió para corregir al pueblo de Judá. El mensaje de esperanza hoy lo encontramos en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, y es el último punto allí en su bosquejo. El versículo 11 dice,
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nosotros, hermanos, no acostumbramos a hacer esto aquí, no lo acostumbramos, pero hoy yo le voy a pedir que lo hagamos. Repita conmigo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. El Señor sabe muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros. En medio del dolor, sí, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de eso que usted tiene en su corazón y que le ha costado sacar, Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ninguno de nosotros falta en la libreta de contactos de Dios. Si Dios tiene una tablet, si la tuviera, yo sé que Él no pasa tiempo en el Facebook, que de eso estoy seguro, pero si Dios tiene una tablet y tiene una lista de contactos, ninguno de nosotros, cada uno de nosotros está en la mente de Dios y ninguno hace falta, ninguno. Y Él dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Para eso necesitamos nosotros creer, necesitamos tener fe y necesitamos perseverar. Versículos 12 y 13 para terminar. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Y sabe qué? Él no miente y Él no falla. Él sabe muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos inmensas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres nuestro proveedor de todas las cosas y tú nos provees con esperanza. En medio de cualquier situación, Señor, de dolor, de tribulación, relaciones rotas, peleas, diferencias, sufrimiento, exilio literal, exilio espiritual, exilio familiar, dolor por el pecado, por alguna adicción, dolor porque quizá te hemos dado la espalda, tal vez consciente o inconscientemente nos hemos ido en pos de otros dioses ajenos. Gracias, Señor, por traer la palabra de esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones, por hacernos ver claramente que tú sabes muy bien los planes que tienes para cada uno de nosotros. Nuestra vida, oh Dios, está en tus manos y te damos gracias por haber entregado a tu Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria sea a Dios, hermanos. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios.